Bienvenidos hermanos, estamos alegres de que nos acompañen una vez más. Ubaldo y yo pudimos disfrutar el tiempo con nuestras familias. Comimos mucha comida deliciosa y nos reconectamos con nuestros familiares. Si quieren compartir de lo que hicieron durante el Día de Acción de Gracias, los invitamos a escribirlo en el chat. Hemos podido escuchar a través de estos mensajes en el libro de Marcos muchas maneras que Dios quiere corregir la manera en que vivimos nuestras vidas. Hoy vamos a escuchar acerca de cómo aceptamos esa realidad y dejamos que Dios nos transforme. No es nada fácil el dejar que Dios nos transforme. Es como cuando un padre disciplina a sus hijos. Es incómodo para todos los involucrados, pero es necesario porque el padre quiere a sus hijos. En el futuro los hijos estarán agradecidos. Por eso, aunque sea difícil, es importante identificar las maneras que necesitamos ayuda y la disciplina de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que lo que necesitamos ayuda es sobre nuestro pecado. Así lo dice en la primera carta de Juan. Leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Durante este mensaje, hagámonos el propósito de recibir el mensaje y pensar en qué manera me está tratando de hablar Dios hoy. Y con esto, nuestro hermano Edgar nos va a dar el mensaje de hoy. Buenos días, me alegra estar aquí con ustedes hoy. Espero que todos hayan tenido un feliz día de acción de gracias esta semana pasada. Mientras continuamos en el libro de Marcos el día de hoy, cubriremos la historia de un hombre que estaba poseído por un demonio. Aunque un poco aterrador, veremos cómo esta historia es paralela a nuestra vida cuando se trata de estar atados por el pecado. Pero antes, repasemos la semana pasada. En el capítulo 4 habíamos leído cómo Jesús había estado enseñando acerca del reino de Dios ante una multitud a la orilla del mar. Al final del día, él y sus discípulos parten para cruzar el mar de Galilea, donde se encuentran con una tormenta. Aunque todos los discípulos tienen miedo de perder su vida, Jesús termina calmando la tormenta con unas simples palabras. Después de todo eso, finalmente llegan al país de los Gerasenos, y aquí es donde comenzamos con nuestro texto de hoy. Comencemos a leer del libro de Marcos capítulo 5, de los versículos 1 al 20. Por favor, abra su Biblia o sígame mientras leo. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué me atormentas? ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de ese hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con la insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara desde aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron a los cerdos, que eran unos 2000. Y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y ahí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Vaya, ¿qué encuentro hemos leído?
Esta narrativa es como algo salido de una película de terror. Sin embargo, creo que hay mucho que podemos reconocer sobre este hombre en nosotros mismos. Vamos a ver esto a fondo al tratar de comprender la vida de este hombre. Primero, sabemos que vivía entre las tumbas. En cuanto a su condición física, parece no tener límites, ya que sigue rompiendo sus cadenas y nadie puede atarlo. Parece que no hay nadie que le impida hacerse daño. En el versículo 5 vemos que continúa incluso lastimándose a sí mismo con piedras. En todo caso, me sorprende que siga vivo después de todo el daño y el sufrimiento por el que ha pasado. Esto al menos nos ayuda a empatizarnos con él, ya que parece indefenso, está siendo torturado y está destruyendo su propia vida lentamente. De manera mental y espiritualmente, sabemos que está poseído por un demonio. No solo por uno, sino por muchos de ellos. ¿Y cuántos se imaginan que fueron? Bueno, para empezar, una legión era una unidad de medida en el antiguo ejército romano de entre 3.000 y 6.000 hombres. Así que, ¿se imagina esto, siendo poseído por miles de demonios? De hecho, cuando el hombre dice esto, está admitiendo que se ha perdido su humanidad. Está siendo impulsado por todas estas fuerzas que dictan todos sus movimientos. Así que aquí está este hombre, sus demonios controlando su vida. Camina solo por las tumbas. Una descripción adecuada de su estado espiritual. Nadie es capaz de someterlo o ayudarlo, y grita miserablemente y se hiere. Esta es una imagen de alguien que es infeliz, miserable, aunque está vivo, se está muriendo por dentro. Aunque esta es una imagen dolorosa de ver a otra persona sufrir así, la vida de este hombre en este estado también describe lo que el pecado nos hace a nosotros. Nos atrapa y nos toma como prisioneros. Nos lleva a vivir una vida en la que nadie puede intervenir para detenernos y finalmente termina aislándonos y destruyendo nuestra vida lentamente. Puede que no estemos necesariamente poseídos por un demonio, pero nos controla una multitud de cosas diferentes. Escuchamos miles de voces en nuestra cabeza que constantemente nos dicen qué hacer. Algunas de ellas provienen de amigos, otras de familiares, e incluso algunas provienen de los medios de comunicación o medios sociales. Quizás sean opiniones políticas, la escuela o hasta en el trabajo. Algunas de estas voces y fuerzas provienen de nuestro propio corazón. Estamos escuchando constantemente esto a nuestro alrededor, pero nos permitimos estar bajo su influencia y permitimos que estas voces también influyan la forma en que nos comportamos, la forma en que pensamos y en cómo vivimos. Permitimos que nuestros muchos pecados, adicciones y dificultades se hagan cargo de nuestras vidas. Estas cosas podrían ser algo muy tangible, como la adicción a las drogas, o el fumar, o el tomar alcohol, o algo más sutil, como el consumo interminable de medios sociales, televisión, o adicciones al Internet, o también el perseguir diferentes relaciones amorosas. También podrían ser parte de nuestro carácter, como nuestro orgullo, nuestro egoísmo, arrogancia y egocentrismo, o hasta el preocuparse por el qué dirán de los demás y el tratar de complacer a otras personas. O quizás somos demasiado competitivos y nos esforzamos por ser los mejores en todo lo que hacemos, y vemos a los demás como si tuvieran menos valor. Esto eventualmente pinta un cuadro en el que hemos perdido nuestra humanidad al poder relacionarnos unos con otros y con Dios en paz. Todas estas voces, adicciones y pecados nos aíslan de los demás y definitivamente también nos alejan de Dios. Nos hacen sentir avergonzados y culpables, y el miedo de ser realmente conocidos por los demás nos hace escondernos y retirarnos a nuestra propia cueva, o como en el caso de este hombre, a las tumbas. Cuando regresamos al texto de hoy, se nos presenta la esperanza de que Jesús está ahí para sanar al hombre, y claro, que también a nosotros. Sin embargo, vemos que la respuesta del hombre es de tener miedo, de que Jesús lo atormente. Podríamos pensar que es fácil dejar al lado nuestros pecados por nuestra propia cuenta, pero caemos en estas cosas primero porque nos gusta. De lo contrario, no llegarían a haber sido un problema. Al igual que el hombre, tenemos la cura enfrente de nosotros, pero pensamos que Dios nos atormentará quitando nuestros pecados
y las cosas que amamos y apreciamos. Simplemente no podemos vernos viviendo sin ellos. Los pecados y las adicciones son en realidad lo que nos atormenta. Una vida sin algunas de estas cosas podría parecer una tortura. Imagine un día sin una cerveza, o un día sin su programa de televisión favorito en el que se pelea por la televisión con su familia, o un día sin el Wi-Fi. Por supuesto, algunas de estas cosas las necesitamos y son parte de nuestra vida diaria, pero podrían volverse adictivas rápidamente. Por ejemplo, el Internet tal vez nos permita comunicarnos con la familia o tal vez trabajar desde casa, pero también puede mantenerlo como rehén en un sofá durante horas interminables. O quizás, al ver telenovelas, esto le podría llevar a quitarle tiempo y pueda que descuide otras cosas como su familia o quehaceres o otras cosas. Seguro que suena torturoso, especialmente en medio de la cuarentena durante la pandemia, cuando se imagina qué más va a hacer con su tiempo libre. Con esto en mente, podemos ver fácilmente cómo el hombre pensó que iba a ser torturado si Jesús lo hubiera limpiado de todos los demonios. Sin embargo, el hombre se abrió paso y terminó corriendo hacia Jesús para confesarle que estaba poseído. Estaba dispuesto y era capaz de admitir la verdad sobre su estado. Eso en sí mismo fue el comienzo de la curación y la restauración para que él pudiera tener libertad en su vida. La forma en que el hombre fue sanado fue una imagen muy poderosa. Los demonios pidieron entrar en los cerdos que estaban cercanos. Cuando los demonios entraron en los cerdos, ellos corrieron y terminaron muriendo en el agua. El hombre experimentó la curación. Una ocasión para que todos se regocijen en la alegría. Pero lo que es sorprendente es que la gente del pueblo vino y tenían miedo de lo que Jesús había hecho. Vieron la curación de Jesús como algo que los estaba dañando. En lugar de regocijarse por la curación de este hombre, se preocuparon por sus animales. El ganado valía mucho dinero en ese tiempo y era su sustento de vida, por lo que fue una gran pérdida financiera. No querían ser molestados más porque no querían pagar un costo tan alto para tener a Jesús con ellos. Ignoraron por completo la vida del hombre y la hicieron como de menos en comparación con sus propias pérdidas. Aunque la reacción de la gente del pueblo pueda parecer extraña, esto no es tan lejano de cómo podríamos responder a Jesús. Podría ser que uno no quiera cambiar sus costumbres o el simple miedo a perder lo que creemos que es importante para seguir a Jesús. Eso sería demasiado para nosotros. Por ejemplo, a veces ese costo de seguir a Jesús implica renunciar a nuestro tiempo, ya que sea en parte o por completo. Podría parecer que renunciar a sus programas de televisión o de deportes favoritos cada domingo para poder ir a la iglesia durante una hora sería demasiado. O quizás significa que está renunciando a las amistades con compañeros de trabajo o personas a su alrededor que se reirían de usted si lo atrapan leyendo la Biblia o yendo a la iglesia, o imagínense que lo escuchen orando. Definitivamente, he visto que eso sucede cuando las personas se avergüenzan de que las vean leyendo su Biblia o haciendo una oración antes de comer. Tenemos que detenernos y pensar, ¿vale la pena el costo de dejar que Jesús entre en mi vida? ¿Qué tengo que perder o qué tengo que ganar? ¿Qué tengo miedo de dejar escapar? Hasta que seamos capaces de batallar con estas preguntas, podemos comenzar a experimentar la curación en nuestros propios corazones. De lo contrario, seguiremos malinterpretando a Jesús y seguiremos viéndolo como una amenaza en nuestras vidas. Cuando nuestros propios miedos e inseguridades no son claros para nosotros mismos, terminamos acusando injustamente a Dios por lo que sucede en nuestra vida, en lugar de reconocer que el problema es nuestro propio pecado y no Él. En lugar de reconocer que son nuestros pecados los que nos atormentan, terminamos por culpar a Dios por atormentarnos. Terminamos pensando que nos va a quitar lo que valoramos y que quiere que seamos infelices. La gente del pueblo estaba descontenta con los cerdos, no porque valoraran la vida de los cerdos,
sino porque valoraran sus ingresos, su fuente de seguridad y su estabilidad financiera. Culparon completamente a Jesús por su pérdida, en lugar de reconocer que a través de la codicia y el egoísmo, ellos se cegaron por completo al ver que el hombre poseído por el demonio fue limpiado. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a vivir así toda nuestra vida, de una manera que hemos permitido que nuestros pecados sean tan familiares y parte de quienes somos. No sé qué pase por su mente, que lo haga sentir amenazado por Dios, pero tal vez piense que Dios lo va a obligar a dar todo su dinero a la iglesia, a una caridad para que tengan que vivir en pobreza extrema, solo con un tapete delgadito como cama, o que quiere que deje su trabajo y se mude a un monasterio o algo así, perdiendo su futuro brillante en un trabajo de sus sueños. O quizá piense que le exige que vaya a una iglesia y ore todos los días a las 6 de la mañana de rodillas. O algo así donde quizá pierda su sueño y lo ponga en peligro de su salud. Pensamos que esas cosas son amenazantes, en lugar de reconocer que es nuestra codicia, egoísmo y adicciones las que nos están arruinando y hiriendo. Si viéramos a Dios a través de esta perspectiva, perderíamos por completo el hecho de que Él quiere amarnos a nosotros y a los demás, a los que todavía no han podido escuchar el Evangelio, el que trae el perdón y la curación de Dios. Un gran paso que podemos dar hacia Dios es el de reconocer que tenemos un problema y avanzar hacia Jesús de la misma manera que el hombre corrió hacia Él tan pronto como llegó a la costa. Lo primero que dijo Él fue el reconocer que su nombre era Legión. Jesús no le acercó y lo obligó a hacer nada. En el versículo 9 vemos que simplemente le preguntó por su nombre. Claro que cuando Jesús le pregunta, es más que solo el nombre al que responde, sino que es algo más profundo, ya que pregunta cómo se identifica a sí mismo. A veces estamos tan acostumbrados a nuestra forma de vida actual que a veces podríamos experimentar conflictos internos al tratar de diferenciar qué vicios se han apoderado de nuestras vidas y quiénes somos realmente. Incluso este hombre en el versículo 6 leemos que corrió hacia Jesús cuando aún estaba lejos y cayó a sus pies. Aunque reconoció a Jesús como el Hijo de Dios Altísimo, también le pidió que no lo atormentara. Creo que de manera similar podríamos experimentar este conflicto interno. Sabemos que algunos hábitos y vicios deben cambiar, pero a veces tenemos miedo de ese dolor y no nos acercamos a Jesús. Sabemos que un encuentro con Jesús a menudo implica luchar con la pregunta de quiénes somos en realidad. Parte de ese cambio es dar un paso a reconocer que hemos permitido que diferentes voces, vicios y pecados se apoderaron de nuestro tiempo, que nos han distanciado de los demás y de Dios. Necesitamos reconocer que este mismo día Jesús quiere traer sanidad a cada uno de nosotros. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Vendría y caería a los pies de Jesús para llamar a sus pecados por lo que son? ¿O preferiría echar fuera a Jesús de su vida antes de que transforme su vida como lo hubiera haber hecho a la gente del pueblo? Es asombroso ver que Jesús navegó a través de la tormenta para llegar hasta esta ciudad. Después de sanar al hombre poseído por el demonio, regresó enseguida de donde había venido. Es como si Jesús solo hubiera hecho toda esta trayectoria para acercarse a él y traer la curación solo para este hombre. Creo que esto en sí mismo es una imagen del amor incondicional que tiene por cada uno de nosotros. Su amor por ustedes es tan grande que está dispuesto a experimentar dolor y sufrimiento para llegar a cada uno de nosotros. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es la fuente de su identidad? ¿Cuáles son las voces, pecados o vicios que permite que se apoderen de su vida? Jesús hoy nos invita a confesar y arrepentirnos de los pecados que hemos permitido que nos posean, para que así podamos experimentar la curación y luego ir a compartir con otros qué tantas cosas ha hecho Él para salvarnos. Les voy a dar algo de tiempo para que repasen estas sugerencias y reflexionen y puedan elevar una oración a Dios.
Aquí les doy estas preguntas para que puedan pensar. ¿En qué me parezco al endemoniado? En las muchas formas en que estoy poseído por los pecados y adicciones. ¿Hay algún punto de vista incorrecto que tenga de Dios que me haga dudar de que Él me pueda sanar? ¿Cómo debo responder a lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Quiénes son las personas con las que necesito compartir el Evangelio hoy? Qué gran abismo nos apartaba, cuán gran monte nos separó. En mi angustia
Bueno, para terminar nuestro mensaje de hoy, pueden orar conmigo. Querido Padre Celestial, te damos gracias por traer a cada una de estas personas a que nos sintonice para escuchar tu mensaje. Te damos gracias por el hecho de que tú has llegado a cada una de nuestras vidas para escucharnos, para que nosotros podamos confesar todas las voces, todos los vicios, todos los pecados que nos han poseído en la vida. Te pedimos por cada uno de nosotros, porque a pesar de estar tan lejanos de ti y de otras personas en aislamiento, que a pesar de todas esas cosas, nos sigues llamando, nos sigues perdonando. Te damos gracias por tu amor incondicional, por mandar a tu Hijo Jesús para que pueda venir en nuestras vidas y podamos experimentar el perdón. Te levantamos todas las oraciones de todas las personas aquí presentes, ya sea en línea, que nos puedas escuchar las oraciones para así nosotros recibir tu perdón. Te levanto todos los vicios, todas las voces y todas las cosas que las personas te han levantado y reflexionado, y te pedimos perdón. Te pedimos también fuerza para seguir adelante y que podamos decir a otros cuánto has hecho en nuestras vidas, para que así otros puedan ver por sí mismos cómo has transformado nuestros corazones. Te pedimos todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Edgar, por el mensaje de hoy. Tal vez no tuvieron suficiente tiempo para reflexionar y responder las preguntas. Sin embargo, no perdamos la oportunidad de responder y dejar que Dios trabaje en nuestros corazones. Abraham y yo somos testigos de cómo Dios transforma. Lo he admirado en mi vida. Jugaba horas de videojuegos y nunca trataba de conversar con mis padres o hermanos por jugar. Era muy orgulloso y pensaba que era mejor que otras personas. Tenía adicciones y día a día no consideraba a Dios. Sin embargo, cuando fui a la universidad, aprendí del Evangelio como nuevo y de Jesús. Y junto con la comunidad de fe, mi vida no solo cambió, sino que con Dios empezó a curar las maneras rotas que había forjado de cómo relacionarme con mi familia, con Él y conmigo mismo. Él reconstruyó mi relación con Él, con otras personas y conmigo mismo. Para mí, mi vida giraba en no querer preocuparme de dinero y de nadie más. Quería enfocarme en mí mismo y ser exitoso y famoso. Sin embargo, cuando contemplé la trayectoria de mi vida, me di cuenta que si siguiese por ese rumbo, continuaría una vida pequeña, aislada y egoísta. Me daba pena pedir ayuda, pero cuando decidí a seguir a Cristo, Él me dio las fuerzas para confrontar las adicciones y malos hábitos que había formado. Ha sido difícil porque no me gusta confrontar la realidad de mis pecados y tampoco la realidad que voy a seguir pecando, pues es mi naturaleza como pecador. Sin embargo, Dios me da su gracia. Cada vez que veo mi pecado es una oportunidad de arrepentirme y dedicar nuevamente mi camino hacia el Señor. Espero que esta también sea su experiencia. Amén. Gracias, hermanos, por escuchar nuestras historias, y nuestra oración es que también puedan tener un testimonio de cómo Dios ha trabajado, curado, enmendado varias partes de su vida al arrepentirse de sus propios pecados y siguiendo el camino del Señor. Adiós.